Hoy vamos a hablar de la vida de Franco. Franco nació en 1892 en El Ferrol, una ciudad en la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Su padre era un oficial de la Marina Española, lo que influyó en su decisión de unirse al ejército. En 1923, Franco participó en un golpe de Estado fallido contra el gobierno español y fue condenado a muerte, pero fue indultado y enviado al exilio en las Islas Canarias. Durante la Guerra Civil Española, en 1936 hasta el 1939, Franco lideró a las fuerzas militares que se rebelaron contra el gobierno republicano. Después de ganar la guerra, se estableció como dictador y gobernó España con mano dura durante los siguientes 36 años. Durante su gobierno, se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, el encarcelamiento y la represión de las lenguas regionales. Franco se casó en 1923 con Carmen Polo, una mujer de origen aristocrático, que lo apoyó durante toda su carrera política. Tuvieron una hija, María del Carmen. En 1926, Franco mantuvo una relación muy cercana con su familia y a menudo se le veía en público con su esposa e hijas. Durante su mandato, Franco vivió en varios lugares diferentes. Durante la Guerra Civil Española se estableció en Salamanca, una ciudad en el oeste de España que sirvió como su base militar. Después de la guerra se mudó a Madrid, en una residencia real a las afueras de la ciudad. También tenía una casa de veraneo en Galicia, su lugar de origen. A pesar de sus responsabilidades como líder del país, Franco tenía varias aficiones personales. Era un ávido cazador y pescador, y a menudo se le veía en la naturaleza con su rifle y con su caña de pescar. También le gustaba la música clásica y era un experto en ópera. Durante su mandato, Franco fomentó el culto a su personalidad y se le reverenciaba en todo el país. Se colocaron estatuas y retratos suyos en lugares públicos y su imagen aparecía en billetes y monedas. También se realizaron muchas ceremonias públicas en su honor, como desfiles militares y manifestaciones. En resumen, Francisco Franco fue un dictador que gobernó España durante 36 años, durante los cuales implementó políticas represivas. El franquismo fue un régimen político y social, con una serie de pilares que se mantenieron en toda la dictadura. En primer lugar, Franco fue el protagonista del régimen, convirtiéndose líder del nuevo Estado tras la victoria del bando nacional. La figura de Franco tuvo un uso masivo de la propaganda de su figura como Salvador de España. En segundo lugar, el ejército estableció el más firme y fiel apoyo a la dictadura, y los militares tuvieron un gran protagonismo ocupando importantes cargos de la dictadura. En tercer lugar, la Iglesia tuvo un papel relevante durante la Guerra Civil como en la dictadura franquista, controlando la educación, la moral y las costumbres de la población. Aparte de los apoyos de los militares y de la Iglesia, el Partido Único también fue un apoyo en la dictadura de Franco, ya que tuvo un gran protagonismo durante la dictadura franquista, ayudando a controlar la sociedad española y ocupando importantes cargos en el gobierno y la administración. Dentro de este partido coexistieron distintas tendencias políticas. Una de ellas fueron los falangistas. Esta familia política estaba liderada por la Falange Española, un partido político que se fundó en 1933 y que se convirtió en uno de los principales apoyos de Franco durante la Guerra Civil. Los falangistas defendían un nacionalismo español radical, un régimen autoritario y la eliminación de las diferencias sociales y económicas. Por otro lado, otra tendencia política que estaba dentro de este partido eran los carlistas. Estos constituyeron un sector minoritario, partidario de una monarquía tradicionalista. Y por último están los monárquicos. Esta familia política estaba formada por aquellos que defendían la restauración de la monarquía en España. Muchos de ellos se opusieron a Franco, pero otros apoyaron su régimen con la esperanza de que pudieran allanar el camino hacia la restauración de la monarquía. Además de estas tres familias del franquismo de las que acabamos de hablar, el régimen franquista contó también con otros apoyos dentro de las clases altas, que eran los terratenientes y los empresarios.
y de las clases medias y bajas, los católicos. Bueno, ahora os voy a hablar de la ideología del franquismo. La ideología política del régimen franquista fue evolucionando a lo largo de 40 años. El régimen franquista se basó en una ideología conservadora de derechas, con una serie de ideas básicas que se mantuvieron siempre presentes. Este fue un régimen comunista, que esto quiere decir que consideraba al comunismo como una amenaza en la estabilidad y seguridad de España. También consideraba que el comunismo iba en contra de los valores cristianos y al estilo de vida tradicional español. Para combatir esto, Franco creó una policía política que se encargaba de perseguir y detener a los grupos comunistas. También fue un régimen antidemocrático, porque Franco reprimió cualquier tipo de oposición política y también prohibió los partidos políticos y sindicatos que no estaban de acuerdo con su ideología. Franco no permitió la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, lo que hacía que el poder absoluto estuviese en manos solamente de Franco. También fue un régimen antiliberal, ya que Franco restringió severamente las libertades individuales y políticas de los ciudadanos españoles. El Estado franquista fue un régimen político que se estableció en España después de la Guerra Civil y que duró hasta la muerte de Franco. Fue un Estado autoritario, centralizado y represivo que ejerció un control absoluto sobre la sociedad española. Se caracterizó por la ausencia de libertades políticas y civiles. Los partidos políticos y los sindicatos que no estaban de acuerdo con la ideología del régimen fueron totalmente prohibidos. El catolicismo fue una parte fundamental de la ideología del régimen franquista. Franco se presentó como un defensor de los valores católicos y promovió una visión conservadora y tradicionalista de la religión. En el ámbito político, la Iglesia Católica fue un aliado clave de Franco durante la Guerra Civil y después de la victoria se convirtió en un pilar fundamental del régimen. El franquismo fue un régimen sin constitución. La organización del Estado se reguló mediante una serie de leyes fundamentales. El Fuero del Trabajo, 1938, reguló la organización laboral. La Ley Constitutiva de las Cortes, 1942, reguló la representación popular. El Fuero de los Españoles, 1945, reguló los derechos y deberes de los ciudadanos. La Ley de Referéndum Nacional, 1845, reguló la celebración de algunas votaciones. La Ley de Sucesión, 1947, reguló la jefatura del Estado. La Ley de Principios de Movimiento Nacional, en 1958, reguló la ideología del régimen. La Ley Orgánica del Estado, 1967, reguló definitivamente la organización del régimen. Ahora os voy a hablar un poco sobre los cambios que tuvo la bandera española en la época de Franco. Y es que en 1936, al comienzo de la Guerra Civil, la bandera tricolor republicana fue sustituida por la bandera bicolor roja y amarilla. En 1945 fue cuando se estableció un decreto que establecía la bandera bicolor como la bandera oficial española, con la incorporación del escudo de armas en el centro de la bandera. Durante la dictadura de Franco, la bandera y el escudo de armas se convirtieron en símbolos de la identidad nacional y del régimen. La bandera española durante la época de Franco se usó como un símbolo de la unidad y la identidad nacional. La bandera y el escudo de armas se usaron en todas las instituciones, edificios públicos, también se usaron en los actos oficiales y militares, pero también se usaron en la propaganda del régimen y en la que se presentaba como un símbolo de la victoria y del orgullo nacional. Y ya por último os vamos a hablar sobre dónde tenía el franquismo control en la sociedad y sobre el papel de la mujer en el franquismo. El Estado franquista tenía control sobre la población a todos los niveles. En los medios de comunicación eran controlados por los medios del Estado. La cultura controlada por una estricta censura. La educación controlada por asignaturas como formación del espíritu nacional. Los trabajadores controlados por la organización sindical española. Los jóvenes
controlado por el Frente de Juventudes, y las mujeres mediante la cesión femenina. Y ahora os vamos a hablar sobre el papel de la mujer durante el franquismo. La mujer durante esta época era un ser considerado menor de edad, que pasaba de la tutela del padre a la de su esposo. Su papel en esa sociedad era la de madre abnegada y obediente esposa. En esta época también las mujeres tenían muchas prohibiciones. Algunas de ellas eran que tenían prohibido entrar en cualquier centro o club deportivo si no era solamente exclusivo para ellas. Otra prohibición que tenían era el acceso de las mujeres a los baños públicos, así como llevar bikini, por lo que se construyeron baños y piscinas exclusivamente para ellas. Y ahora, por último, os voy a dejar con un anuncio machista de esta época. Espero que os haya gustado. Tengo que admitir que Mercedes no para un momento. Lo sé. Hace el trabajo de 4 personas. Sobre todo, ocuparse de los niños. Y de mí, que no soy nada fácil, lo reconozco. 3 comidas diarias, más algo especial cuando tenemos gente. Luego, la casa. Prácticamente siempre está en orden y desde luego no soy yo quien se ocupa de eso. Pero las camas están hechas, las camisas planchadas y cientos de cosas de las que ni siquiera me quiero enterar. Me pregunto si le queda tiempo para descansar algún rato.